La asesinó mientras su bebé dormía al lado. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a contar el caso de Caroline Crush. Caroline Crush era una joven de 20 años, de ascendencia británica y filipina. Nació en Atenas, pero creció en la isla griega de Alonisos, un lugar pequeño y tranquilo donde pasó gran parte de su infancia. Quienes la conocían la describían como una mujer reservada, dulce y familiar. Antes de convertirse en madre, Caroline estudiaba lenguas y literatura moderna. Hablaba varios idiomas y tenía planes de continuar con su formación. Sin embargo, su vida dio un giro total cuando quedó embarazada. Tras el nacimiento de su hija, decidió pausar temporalmente sus estudios y dedicarse por completo al cuidado de la bebé y del hogar. Para este punto, Caroline dependía económicamente de su esposo, Charalambos Anagnostopoulos, a quien llamaban Babis. Una situación que poco a poco la fue aislando, reduciendo su independencia y haciéndola sentir cada vez más atrapada. Caroline conoció a Babis cuando era muy joven y su relación avanzó demasiado rápido. En muy poco tiempo ellos se habían convertido en novios, se habían casado y habían tenido una niña. Con el paso de los meses empezaron los conflictos entre ellos. Como les mencioné antes, Lina se sentía una mujer atrapada que dependía económicamente de su esposo, por lo que los conflictos y las discusiones se volvieron algo cotidiano, generando un ambiente bastante tenso en la casa. A las personas cercanas les decía que no se sentía feliz ni segura estando con su esposo, que se quería separar y llevar consigo a la niña. El 10 de mayo del 2021, Caroline y Babis tuvieron una discusión en su casa. La relación estaba totalmente deteriorada y para ese momento Caroline había dejado en claro que quería separarse. Esa noche, Caroline se acostó con su hija de 11 meses, sin saber lo que pasaría después. Durante la madrugada, mientras Caroline dormía junto a su bebé, Babis la atacó. La asfixió utilizando una almohada y presionando hasta quitarle la vida. Durante todo el ataque, su hija permaneció en la misma cama. Tras acabar con su esposa, Babis comienza a implementar un plan, donde él sería el único sobreviviente de un asalto. En este plan, él decide dejar el cuerpo de Babis en la cama y colocar a su hija muy cerca de ella. También acaba con la vida del perro de la familia y lo deja colgado en las escaleras. Para terminar, él mismo se ata las manos y los pies, y en ese momento él llama a las autoridades para advertirle que algo había sucedido en esa casa. Cuando las autoridades llegan, efectivamente encuentran al perro colgado y más adelante en la habitación encuentran el cuerpo de Caroline, a la bebé y también a Babis, quien, como les mencioné, tenía atadas las manos y los pies. Él le dice a la policía que habían sido víctimas de un asalto violento, que las personas que habían hecho esto al parecer eran extranjeras, puesto que era lo que él había sentido en su acento. Señala que para el momento que terminaron con la vida de su esposa, en todo momento hicieron que él viera la situación y no pudo hacer nada para protegerla. Durante el tiempo que él estuvo con esta historia, se mostró como una persona dolida por lo que había sucedido y claramente como un padre que iba a estar para su hija. El caso tuvo una gran repercusión y empezaron a haber homenajes para Caroline, en los cuales él también participaba. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las autoridades empezaron a dar cuenta que la historia tal vez no era como él la contaba. En ese momento se dieron cuenta que los tiempos no coincidían con la historia de Babis. No habían señales de que las entradas hubieran sido forzadas y los datos del reloj inteligente de Caroline mostraban que su hora de muerte había sido mucho antes de la que Babis reportó. Al empezar a decirle esta información a él, se empezó a sentir acorralado y 37 días después decidió confesar el crimen. Durante el juicio, Babis trató de explicar su perspectiva y cómo habían sucedido los hechos aquella noche. Señaló que sí, los dos habían llegado a tener una discusión, mas sin embargo señaló que en algún punto su mente se nubló, por lo que aseguraba que no había planificado el crimen y que todo había sido una reacción impulsiva tras una discusión.
Durante su testimonio habló de los momentos felices durante la relación e intentó retratar a Caroline como una persona difícil, un argumento que su defensa trató de utilizar para buscar una reducción de pena. Finalmente, en mayo de 2022, el tribunal emitió una sentencia, siendo condenado a cadena perpetua por el asesinato de Caroline, además de recibir una pena adicional de 11 años y 6 meses por el asesinato del perro y por obstrucción a la justicia por mentirle a las autoridades. También se le impuso una multa cercana a los 21.000 euros. Tiempo después, Babis presentó recursos y apelación, con la intención de reducir su condena, pero finalmente retiró voluntariamente la apelación. Su sentencia original se mantiene, lo que significa que continuará cumpliendo cadena perpetua, junto a los años adicionales impuestos por la justicia. Y bueno chicos, ya para dar por terminado este caso, te recuerdo que a estos lados hay otros videos que te van a gustar. Aquí al lado te puedes suscribir y acá abajo me puedes dejar un likecito.